Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy la estudiante Minerva Martínez y les voy a hablar sobre el control de constitucionalidad en nuestro país. Todos los estados mantienen el mecanismo de control constitucional como una forma de preservar lo que se refiere a la supremacía constitucional y hacer cumplir su máxima, que en este caso en nuestro país está contenida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que a todas las autoridades tienen la obligación de preservar la vida y honra y bienes de todas las personas nacionales y extranjeros residentes en nuestro territorio nacional, así como la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales para la convivencia armónica y la paz social en un Estado de Derecho. En nuestro país está regulado o normado lo que es el control constitucional en el Código Judicial de 1987, en los artículos 2559 al 2573, que establecen que le corresponde privativamente a la Corte Suprema de Justicia conocer y decidir sobre las normas o sobre los procesos de constitucionalidad en nuestro país. Sin embargo, también el presidente de la República, a través de lo que es el artículo 183 de la Constitución Nacional, tiene esta facultad. Podemos decir entonces que existen 4 mecanismos de control constitucional en nuestro país. Uno es la demanda de inconstitucionalidad, que esta la puede presentar cualquier persona interesada, que si no es abogado puede utilizar los servicios de un abogado para realizar esta demanda. También tenemos la advertencia de inconstitucionalidad, que esta la puede solicitar cualquiera de las partes que estén en un proceso de justicia y que considere que se está violando a la Constitución con la aplicación de alguna norma. También está la consulta de inconstitucionalidad, que esta la realiza la persona encargada de administrar justicia cuando tenga dudas sobre la aplicación de alguna norma y puede elevar la consulta, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia. Y el otro mecanismo de control constitucional, como les dije anteriormente, contenido en el artículo 183, numeral 6 de nuestra Constitución, que establece que el control previo de la constitucionalidad la puede realizar el presidente de la República a través de la objeción de inexequibilidad, que está facultado para ello. Esta objeción la presenta el presidente de la República en un momento en que sea expedida una norma por la Asamblea Nacional y él considere que es necesario hacerla para evitar la inconstitucionalidad de la nueva norma. A continuación, los compañeros les van a presentar cada uno de estos controles de constitucionalidad de forma más explicada y detallada. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carla Landao, estudiante de la Universidad Latina, sede David. En esta ocasión me ha correspondido hablar sobre la acción de inconstitucionalidad. Hemos guardado como referencia el libro proporcionado por su persona de Boris Barrios, Derecho Procesal Constitucional, y podemos definir la acción de inconstitucionalidad como un procedimiento que guarda la integridad de la Constitución política o Carta Magna mediante la Corte o el Pleno, que es la que conoce y decide, agregado al concepto del Procurador General de la Nación o el Procurador General de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las leyes, acuerdos, resoluciones, normas o cualquier otro acto que por razones de fondo o forma demanden ante ella cualquiera persona. En efecto, se trata de uno de los procedimientos idóneos para el ejercicio que guarda la integridad de la Constitución política como actividad jurisdiccional que en nuestro sistema corresponde
de manera privativa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo que ubica la acción de inconstitucionalidad como una acción o un procedimiento especial. La intervención del Ministerio Público en la acción de inconstitucionalidad o en el procedimiento se limita a la práctica de emisión de un concepto en relación a la demanda que no es obligante para el tribunal. El procedimiento de inconstitucionalidad son actos concatenados que llevan al demandante y al juez hasta resolver la posible inconstitucionalidad de una ley, norma o acto, como antes mencionado, de nuestra Constitución. Este procedimiento está regulado, como todos los procedimientos, en el libro cuarto del Código Judicial, en sus artículos 2559 al 2573. Además, le podemos agregar que la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento constitucional especial que tiene como fin o contenido una pretensión dirigida a la autoridad competente especial. En este sentido, es una petición que se hace mediante el ejercicio de una acción constitucional como vía principal de una ley, norma o acto, como antes mencionado, de nuestra Constitución. Este procedimiento está regulado, como todos los procedimientos, en el libro cuarto del Código Judicial, en sus artículos 2559 al 2573. Además, le podemos agregar que la acción de inconstitucionalidad es un procedimiento constitucional especial que tiene como fin o contenido una pretensión dirigida a la autoridad competente especial. En este sentido, es una petición que se hace mediante el ejercicio de una acción constitucional como vía principal y que va dirigida de manera privativa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como objeto de que la autoridad competente asignada por la Constitución y la ley compruebe o dictamine si los cargos de ilegitimidad constitucional de una ley o acto o resolución o acuerdo dictaminen o dicten que los funcionarios públicos en efecto es un obstáculo y que debe corregirse. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jenny Frago, Universidad Latina, sede David. El autor Boris Barrios, en su capítulo 8 de su obra, nos expone lo relacionado al tema que nos ocupa, que es la objeción de inexequibilidad. Antes de continuar con el presente resumen analítico, el doctor Barrios establece dentro de su obra un posible origen y concepto. Según él, probablemente tomamos de la legislación de nuestra hermana República Colombiana y de su doctrina constitucional, y que posteriormente en Panamá le hayamos otorgado el término de objeción de inexequibilidad, el cual se define según la Real Academia de la Lengua el término exequible como lo que se puede hacer, conseguir o llevar efecto, mientras que el término inexequibilidad no existe. En este sentido, podemos manifestar que el control de constitucionalidad consiste en el ejercicio de la guarda de la integridad de la Constitución. En su concepto, podemos mencionar que la objeción de inexequibilidad es la figura jurídica mediante la cual se da el control preventivo de una ley de la República o en cuyo caso sea reformada la Constitución antes que ésta tenga efectos. Tiene la finalidad de evitar que sea aprobado un proyecto que su fondo o su forma es inconstitucional. En tal caso, no podrá ser adoptado en nuestro sistema jurídico por violentar nuestra magna.
La objeción de inexequibilidad está para garantizar la legitimidad constitucional de una ley que haya sido enviada al órgano legislativo para su correspondiente sanción, la cual, una vez que sea revisada y encontrada legal en todas sus partes, se procederá a su debida publicación en Gaceta Oficial. Es importante señalar que esta acción es privativa del presidente de la República. Continuando, podemos mencionar que según el autor, la naturaleza jurídica de la objeción de inexequibilidad mantiene una doble naturaleza, y es que el primero se trata de un principio de constitucionalidad y el segundo se cumple mediante el ejercicio del derecho procesal constitucional y ante la jurisdicción especial. La objeción de inexequibilidad ha estado regulada desde la primera constitución que rigió nuestra vida republicana. Fue en el artículo 105 de la Constitución de 1904 donde se reguló la objeción de inexequibilidad. Aunado de ello, podemos establecer que los fines en el procedimiento de la objeción de inexequibilidad se deducen en tres formas generales: general inmediato, general mediato y específico. La objeción de inexequibilidad debe cumplir con las formas de una demanda de inconstitucionalidad y esencialmente debe contener la exposición del concepto que el objetante considera que se manifiesta con el proyecto de ley y por lo que hace la petición. Muchas gracias. Ha existido una tendencia de las autoridades públicas en violar en algunas ocasiones la Constitución. La Asamblea de Diputados en ocasiones ha incumplido mandatos impuestos por normas constitucionales cuando se emiten leyes que limitan injustificadamente derechos fundamentales, o también pues al momento de elegir funcionarios públicos existe un manifiesto y patente incumplimiento de requisitos constitucionales. El doctor César Quintero nos indica que la consulta de constitucionalidad, denominada asimismo consulta de inconstitucionalidad y conocida también como advertencia de inconstitucionalidad, es técnicamente una de las garantías constitucionales destinadas a asegurar o hacer efectivo el cumplimiento de ciertos derechos fundamentales. La demanda una acción, una consulta de inconstitucionalidad tiene por objeto conseguir la declaración de la Corte Suprema de Justicia en pleno que la disposición legal o el acto se considere contrario a la Constitución, ya sea por la razón o razones de forma o de fondo, sea considerado conforme o no con la Constitución de la República. En nuestra normativa o en el derecho positivo existe este proceso de inconstitucionalidad. Están contenidos en el capítulo 4 sobre la inconstitucionalidad, específicamente en el artículo 2559, donde establece que cualquier persona, por medio de apoderado legal, puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia las leyes, decretos de gabinetes, decretos leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad que se considere inconstitucional, y pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad. Viendo derechos comparados, podemos ver también que en otros países algunas legislaciones no necesitan de un apoderado legal para solicitar la impugnación de leyes, sino que cualquier persona, pues, por medio escrito y por medio de la autoridad competente, puede realizarla sin un representante o apoderado legal. Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Michael Fuentes, soy de la sede Universidad Latina David, Chiriquí. En la mañana de hoy pues le voy a hablar sobre un mecanismo de control constitucional que es la advertencia, ¿verdad?
como hemos visto a lo largo del video, los compañeros han abordado diversos temas en cuanto a la objeción de inexequibilidad, también lo que es la acción de constitucionalidad y también la consulta de inconstitucionalidad. Aquí pues tenemos que hacer un paréntesis y entender que la consulta y la advertencia básicamente se fundamentan en los mismos mecanismos. Sin embargo, hay una diferencia y esta radica más que todo en la parte que la presenta, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que la consulta, como fue expresado anteriormente, nace de la persona encargada de impartir justicia, y la advertencia nace a partir pues de alguna de las partes que conocen de algún proceso que está vigente. Tenemos que tener claro que el fundamento jurídico tanto de la consulta como la advertencia la podemos encontrar en la Constitución Política, en el artículo 206, numeral 2, ¿verdad? Donde pues nos manifiesta que el juez tiene la capacidad pues de actuar al momento de que alguna de las partes siente que una de las normas a aplicar va a vulnerar, va a infringir o va a afectar la esencia de la Constitución Política, puede entonces advertir al juez para que éste lo eleve a consulta al pleno de la asamblea para que estos puedan decidir, y el juez puede seguir el curso del proceso, pero al momento de dictar sentencia debe esperar que la Corte Suprema se pronuncie para él poder impartir la sentencia. Es muy importante tener claro, ¿verdad?, que la advertencia, como ya lo dije anteriormente, nace y se presenta ante un juez o funcionario que conozca de un expediente en curso, o sea, un proceso que esté abierto, cumpliendo con la forma de las demandas de constitucionalidad, para pues que éstas cumplan con los requisitos tanto comunes como especiales que podemos encontrar en el Código Judicial. El objeto y fin de la advertencia no es más que el mismo, ¿verdad?, de la demanda de inconstitucionalidad, de la objeción de inexequibilidad y de la consulta, ya que el objeto de estas es salvaguardar la integridad de la Constitución Política, cuidar, ¿verdad?, como ley suprema en forma y en fondo todos los procesos que se presenten ante las autoridades pertinentes y pues que estén vulnerando la Carta Magna. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Tanto la advertencia de constitucionalidad como la consulta de constitucionalidad son de naturaleza jurisdiccional, ¿verdad? Pero de la naturaleza jurisdiccional constitucional especial, ya que son mecanismos, pues como lo hemos dicho anteriormente, son mecanismos de defensa de la Constitución Política. Podemos también mencionar que nuestro Código Judicial, en el artículo 697, pues nos refleja o nos explica más que todo a qué se refieren con los incidentes del proceso, pues entendiéndose que la advertencia y la consulta, como se explicó pues anteriormente, cumplen con las formalidades de incidentes dentro de un proceso que se esté llevando a cabo. Cabe resaltar, compañeros, que nosotros como profesionales del derecho, futuros profesionales del derecho, tenemos que tener clara la diferencia que existe tanto de la advertencia, la consulta, la demanda de inconstitucionalidad y también de la objeción de inexequibilidad, entendiéndose bien a qué proceso podemos dirigirnos en un momento dado de presentarse algún tipo de inconveniente. En resumen, podemos decir que la demanda de inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad la puede presentar cualquier persona natural o jurídica en presencia de un abogado cuando sienta que una norma está vulnerando la Constitución. Sin embargo, la objeción de inexequibilidad es facultad del presidente de la República, como está fundamentado en el artículo 183 de la Constitución. El presidente de la República es el que tiene la facultad, ¿verdad?, de devolver lo que es un anteproyecto de ley, ya sea por inconveniente o por objeción de inexequibilidad, pues que posteriormente pasará al pleno de la Corte Suprema de Justicia para ser entonces evaluado y determinar si es inexequible o no. Y la consulta y la advertencia debe ser presentado en un proceso que esté en curso.
teniendo claro que esto no va a detener el proceso, sino que el juez o la persona encargada de impartir justicia puede seguir el curso de esta, pero al momento de decidir, al momento de proferir la sentencia, debe esperar o debe tener la decisión de la Corte acerca de la advertencia o la consulta que se ha elevado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, profesor.